con polleras largas o ropa suelta, a veces puede provocar y comprometer eso con el riesgo que esto provoca. Las llamas también pueden llevar riesgo, y no quiero dejar dos temas que conversamos ligeramente hace un rato. Uno es la violencia autoinfligida, que tiene que ver todo con lo que es el intento de suicidio o el suicidio, y los femicidios como otro de los factores a tener en cuenta. Dejo solamente esto para que reflexionemos y que siempre lo pensemos. Que cuando nos toque asistir en algún centro de atención, sea esto en un barrio o sea en un hospital, no dejemos de tener en cuenta este tipo de factor de riesgo como algo importante a tener en cuenta. Vamos ahora a lo que es lo asistencial. Desde el punto de vista epidemiológico, muchas cosas ustedes ya las conocían, no es ninguna cosa novedosa, pero había algunas cifras que yo quería conversar con ustedes, más que nada para que lo tengamos presente. Es muy probable, ustedes por ahí estuvieron poco en lo que es el territorio, en lo que es la atención en terreno, pero o vamos a tener una quemadura para curar porque se asistió hace 1 o 2 días o una semana en el centro de salud donde yo estoy, o la quemadura se produjo recién y voy a tener que actuar en ella. Entonces hay algunas cuestiones que son importantes que ustedes tengan en cuenta para ese primer tratamiento que yo voy a hacer. ¿Alguna duda hasta ahora? O pregunta o aporte, lo que ustedes consideren, si alguno estuvo en alguna situación o pudo ver alguna quemadura o algo. Una vez, profe, yo estuve haciendo practicante hace un par de años en el AEDO y pude ver una quemadura eléctrica. Alguien que un trabajador, estaba haciendo un mantenimiento en un poste de luz y colgó un poquito y estaba cerca de una corriente eléctrica y tuvo una quemadura de 3er grado y pude ver todo el brazo literalmente necrosado. Es bastante impactante, la verdad. Esto que comenta el compañero, que es muy frecuente, no solo en los trabajadores que trabajan en electricidad, que en general ellos saben cuidarse. El problema está cuando la gente se quiere colgar de la luz. Sabemos que no tiene 220, que por ahí tiene 380 u otro tipo de, o mucho mayor, es los voltios que tiene, y vamos a ver algunos ejemplos que son muy importantes, no solo por la lesión local que esto provoca, sino también por aquellos trastornos asociados que tienen que ver con el ritmo cardíaco, que tiene que ver con la lesión cerebral que puede provocar, etcétera, o el mismo traumatismo. Hay algo que no tuvimos en cuenta recién, que ahora lo vamos a conversar también, pero que tiene que ver con la corriente eléctrica que este trabajador que comenta el compañero, que estaba colgado o que estaba trabajando en una escalera, seguramente en un poste, provoca la caída de altura, porque si a uno le da corriente un cablecito y se va para atrás 1 metro o 2 metros, imagínense si uno está colgado de un poste. Entonces son cuestiones que siempre debemos tener en cuenta. ¿Cómo se produjo y qué es lo que podría traer asociado? Gracias por el aporte, porque eso también hace a la cuestión. Y obviamente una quemadura profunda, una quemadura B, en este caso, ahora vamos a ver la comparación entre la vieja nomenclatura, que tenían que ver con esto de quemadura de 3er grado, o quemadura A, AB o B. Según la etiología podemos clasificar las quemaduras en diferentes tipos. Puede ser una quemadura solar, aquellas térmicas vamos a hablar ahora, puede ser con líquidos calientes. Con líquidos calientes incluimos todo lo que sea agua, aceites o algún otro líquido que uno pueda calentar. El contacto directo con el fuego, sea por una flama o una llama. La inflamación de líquidos, como pueden ser los hidrocarburos, el contacto con sólidos calientes, como pueden ser los metales, con gases, como son los vapores, los sólidos fríos, como es el hielo provoca quemaduras, por eso es importante que cuando uno va o a lugares glaciares o nieve, utilice ropa adecuada, que sea impermeable, porque si no provoca quemaduras. Yo he visto quemaduras de la gente que va
a los centros de esquí, que va en jean o que va con pantalones y que baja la montaña haciendo culipatín, como le dicen vulgarmente, y van a ver que a veces en el glúteo tiene como 2 marcas negras de la quemadura que produjo el hielo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto también, como otro de los riesgos o de aquellas cuestiones que hacen la lesión. Es decir, que lo térmico puede ser sea por calor o sea por frío. Vamos al caso que comentaba el compañero, las quemaduras eléctricas. Y acá no tenemos que dejar pasar las lesiones por rayos. Ustedes se acuerdan que no hace mucho en Villa Gesell hubo la caída de un rayo que realmente provocó la muerte en varios jóvenes que estaban en la playa. Las tormentas, la cercanía del agua, siempre provocan como una atracción al rayo y eso provoca quemaduras y la muerte en algunos lugares. En el caso también suele suceder en lo que es en el campo, cuando no hay pararrayos, y eso puede provocar cuando alguien está en una cancha de fútbol o algo que atrae ese rayo hacia ese lugar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta como una de las posibles situaciones, las lesiones por rayos. Explosiones, fogonazos o descargas eléctricas que pueden ser de alta, de mediana o de baja tensión, la domiciliaria u otras. Vamos a las químicas. Y en las químicas pueden ser por álcalis o pueden ser por ácidos, pueden ser por compuestos orgánicos, el ácido fluorhídrico que habitualmente está en las pantallas de las computadoras, los focos fluorescentes, etc. Eso también puede provocar algún tipo de lesión. No solo en lo que es piel, también puede provocarse en lo que son mucosas. Por eso van a ver que en algunos laboratorios, cuando se trabaja con sustancias químicas, siempre hay unos kits que son para lavado ocular. Presten atención, sepan dónde se encuentran, porque a veces puede caer una gota de algo químico en un ojo y rápidamente hay que hacer el lavaje ocular. Si ustedes van a algún laboratorio, fíjense en los que son los laboratorios, sean de anatomía patológica, sean de bioquímica, van a encontrar que hay kits para el lavado ocular. Otras que pueden ser medicamentosas, pueden ser por abrasión, pueden ser biológicas, como es el caso de las medusas, o por exposición a radiaciones. ¿Alguna duda o algún comentario respecto a los agentes que pueden provocar quemaduras? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pero vamos bien. Muy bien. Primera cosa a tener en cuenta. Estaba conectando el micrófono. No hay problema. Sería una quemadura medicamentosa. Puede ser que vos tenés, por ejemplo, algún tipo de medicación que puede ser inyectable, por ejemplo, la glucosa al 50%, ¿sí? Tengo una ampolla de glucosa al 50% y aplico la glucosa, intento aplicarla endovenosa, ¿sí? Vienen ampollas al 50%. Cuando la aplico endovenosa, no está endovenosa. Se desparrama alrededor y produce una necrosis en la piel. ¿Sí? Vas a ver que si yo aplico una medicación que tendría que ser endovenosa fuera de la vena, me provoca una lesión en la piel. Ah, perfecto, gracias. No te escuché. Gracias, lo entendí. No, bárbaro. Por ejemplo, esa podría ser una. Otro caso podría ser algo que tendría que darse diluido, que se dé concentrado. Puede ser algo que sea inyectable, que yo me lo tome por boca, algún tipo de cuestión que tiene que ver con esto. Paciente que ingresa al centro asistencial o que a mí me toca asistir, ¿cuáles son aquellas cuestiones que yo primero tengo que mirar? Primero tengo que ver
de dónde viene el paciente, si viene de un incendio o si realmente fue una quemadura por agua caliente. Primero buscar cuál es el factor. ¿Por qué? Porque me interesa ver primero si hubo o no inhalación de humo. Si el paciente es rescatado de un incendio, lo primero que yo tengo que evaluar son las vías respiratorias. Entonces tengo que ver primero si los pelitos de la nariz están chamuscados o no. Entonces, primera cuestión que yo voy a hacer en un paciente que es rescatado de un incendio, ver cómo están los pelitos que están en la nariz, porque eso me va a mostrar si inhaló o no inhaló humo o fuego. Y eso me va a determinar qué tipo de tratamiento tengo que empezar a hacer. ¿Qué lesiones tiene asociadas? Entonces es como un checklist que yo voy a ir haciendo. Estas cosas las voy a ir anotando y voy a ir viendo a mi paciente. Lo primero que tengo que ver, como en todo lo que es el politrauma, es hacer una valoración inicial. Y lo primero que voy a mirar es la vía respiratoria. Vamos a ver ahora qué lesiones asociadas tiene. Y ahí tengo que ver cómo se produjo esto. Si el paciente es rescatado de un incendio, si se pudo haber caído de un poste y cayó de una escalera, está quemado, tiene una descarga eléctrica, pero a la vez cayó de 3 metros. Este tipo de cuestiones tienen que ver con esa valoración de las lesiones asociadas. Voy a hacer un cálculo del área quemada y de la profundidad. Ahora lo vamos a ver, eso es el punto que vamos a seguir mirando. Y tengo que ver si tiene intoxicación o no por monóxido de carbono. Y esto tengo que ver, ¿por qué? Porque me va a dar el estado de conciencia que va a tener el paciente, voy a tener que ver si tengo que hacerle análisis para ver cómo está esto, si tiene una concentración elevada de monóxido de carbono. Por ejemplo, puede ser que no tenga, que esté en un lugar donde haya habido un incendio y obviamente esa inhalación de humo y de monóxido le provoca un estado de inconsciencia, por ejemplo. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Yo a propósito voy preguntando a ver si están despabilados y si aparecen dudas. Entonces, ingresó el paciente a la guardia, lo primero que yo tengo que hacer es preguntar de dónde viene. Obviamente que si se cayó de un poste eléctrico no va a inhalar humo. Voy a tener que revisar las cuestiones que tienen que ver con las lesiones asociadas. Si es rescatado de un incendio, sí tengo que ver esto y ver si pudo haberse caído por ahí por intoxicación por monóxido. Entonces lo rescatan desmayado. Hay que ver quién lo rescata, si se lo rescatan con todos los cuidados que esto corresponde o lo bajan rodando por una escalera. Este tipo de cuestiones también tengo que tenerlo, o se tiró, por ejemplo. Entonces, vamos al punto 3, que habíamos dicho que teníamos que clasificar las quemaduras y para eso tenemos que ver dos cosas. Una que es el área, es decir, la superficie total que tiene el paciente quemada, y la profundidad que esta lesión tiene. Y para eso teníamos una clasificación más antigua, que era la clasificación de Boyer, que diferenciaba o clasificaba de acuerdo a la profundidad en quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado. Mientras que el doctor Benaim, que es un argentino, hizo una clasificación que tiene que ver con una de primer grado, que es una clasificación de tipo A, una clasificación de tipo AB y una clasificación de tipo B. Las superficiales que comprometen la epidermis y la capa dérmica superficial se denominan quemaduras de tipo A. Las quemaduras que abarcan la dermis profunda, si ustedes se acuerdan, había debajo de la epidermis está la dermis con dos porciones, que es una dermis superficial y una dermis profunda. Cuando está comprometida la dermis profunda, la vamos a denominar quemadura AB, mientras que cuando supera toda la capa dérmica, ya pasamos a hablar de una quemadura de tipo B. ¿Por qué está hecha esta diferenciación en A, AB y B? A la vez, las quemaduras AB pueden evolucionar hacia A, es decir, van a ir mejorando o van a ir empeorando hacia B. Y ahora voy a relatar algunas cuestiones. ¿Esto quedó claro? Quemaduras A, AB y B. La quemadura A
abarca hasta la capa superficial de la dermis. La quemadura AB compromete la capa profunda de la dermis, mientras que la quemadura B llega hacia la aponeurosis y el músculo. ¿Dudas? Profe, hoy en día en las clínicas acá, ¿cuál es la clasificación, al menos la nomenclatura más utilizada? ¿Boyer o Benaim? No, Benaim. Benaim, ok. Sí, acá en Argentina usamos Benaim. Igual, como muchas cosas, generalmente el público en general habla de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Pero en la jerga médica hablamos de A, AB o B. Perfecto, gracias. No, de nada. Si ustedes recuerdan las lesiones básicas de la piel, allá lejos y hace tiempo, ¿se acuerdan ustedes que podía haber flictenas, que son las ampollas, que podía haber escaras? Si ustedes ven esta clasificación, hablamos de una quemadura A de tipo superficial que tiene eritema, que es el enrojecimiento, y que tiene flictenas, que son las ampollas. ¿Cómo va a ser el lecho? Como ustedes ven, estos colores no están puestos de manera aleatoria, sino que muestran cómo es la quemadura. La quemadura A es una quemadura que está roja, la quemadura AB es una quemadura blanquecina y la quemadura B es una quemadura negra. Y esto tiene que ver con el grado de compromiso que hablábamos recién. Esa quemadura superficial, que tiene que ver con la escaldadura que hablábamos al principio cuando hablaba de los niños que se queman con agua caliente, es aquella que tenemos cuando tomamos sol. Eso es el eritema, es decir, me pongo colorado. Si tomé mucho sol, puede ser que hasta haga alguna ampolla, y esa es la flictena. Pero como está el fondo de esta quemadura, va a estar rojo. Y algo muy, muy importante es la sensibilidad que voy a tener, porque eso me habla del compromiso profundo que va teniendo la quemadura. Cuando esto se provoca a nivel muy superficial, lo que yo voy a tener es hiperalgesia. Y esto significa que voy a tener mucho dolor, ni siquiera me pueden tocar cuando me quemo del sol. Ni siquiera, ay, me duele todo, me hacen así y ya eso está como hiperalgesia, tengo más dolor del que debería tener. Todos conocemos la quemadura superficial, no hay dudas. Esta quemadura A de la que estamos hablando, en algún momento la hemos padecido. O también cuando nos quemamos con agua caliente. Vamos a la quemadura AB. Esta es la quemadura de tipo intermedia, donde puede haber flictenas, es decir, ampollas igual que en la A, pero la profundidad de la ampolla es blanca. ¿Por qué? Porque tiene ese compromiso dérmico del que hablábamos, de la dermis profunda. Acá ya no va a doler tanto, va a haber una hipoalgesia, es decir, menor dolor que el que debería tener por el tipo de quemadura que tiene. Puede haber escaras, ya cuando hablamos de escara hablamos de esa muerte de la epidermis. ¿Y por qué? Por el compromiso profundo. El fondo obviamente está blanco, el lecho está blanco. Y la quemadura B ya es aquella quemadura que supera todas las capas de la epidermis y la dermis. Solo encontramos escaras donde está duro. Alguno de ustedes por ahí pudo haber visto pacientes que están mucho tiempo en reposo y que tienen una escara negra en el sacro, una escara negra en el talón. Es una manera de producir esa necrosis porque está mucho tiempo apoyado en un lugar y eso provoca la lesión de la piel y esta escara negra con ese fondo negro del que hablábamos, y obviamente que eso ya no duele. ¿Por qué? Porque se ha comprometido todo esto y no hay nervio que pueda provocar el dolor. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Vamos a ir viendo por ahí algunos ejemplos, así ustedes pueden ir viéndolo un poquito más adelante.
Porque hablábamos de, volvamos al tratamiento inicial, a la valoración inicial que conversábamos hace un rato. La primera cosa que teníamos que hacer era ver si había inhalado o no humo o fuego. 2, ver si tenía lesiones asociadas. 3, era el compromiso en profundidad de las quemaduras y la extensión de la quemadura. Y para determinar la extensión de la quemadura tenemos 2 métodos. Un método que es la regla de la palma de la mano. Y la regla de la palma de la mano es la palma de la mano del paciente. No la mía, la del paciente. La del quemado. Si yo calculamos que la mano habitualmente es el 1%. Entonces, miro la extensión de la quemadura y veo cuántas veces entra su manito o su mano. Y si no, está la regla de los 9. La regla de los 9 es la siguiente. Cada miembro inferior mide 9 adelante y 9 atrás. Cada miembro superior mide 4,5 adelante y 4,5 atrás. Cada torso mide 18 adelante, es decir, 2 veces 9, y 18 atrás. Mientras que la cabeza mide 4,5 adelante y 4,5 atrás. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esta quemadura puede no ser completa, entonces yo podría restarle palmas de la mano también. Supónganse que yo digo que tengo el miembro superior derecho quemado, solo en la cara anterior. Entonces digo, tengo 4,5. Pero la mano está libre. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 3,5. Perfecto. Entonces puedo utilizar la regla de la mano o para hacer toda la medición, porque me entraría 3 veces mi mano, ¿me están viendo ustedes a mí? 3 veces mi mano y un poquito más. Fíjense, yo hago así, 1, 2, 3, y me queda el pedacito de la muñeca que sería media mano, porque la mano la tengo libre. ¿Me pudieron ver? Sí, profe, se vio. Bueno, esa es la idea de por qué medir con la mano del paciente. Los genitales cubren el 1%. Fíjense ustedes que esta regla de los 9, que es una regla antigua, fíjense que es del año 1947, ninguno de nosotros había nacido, y esta regla es para pacientes adultos. Veamos qué sucede en los niños. En los niños vamos a tener el torso se mantiene igual, 18 adelante y 18 atrás. Lo que baja un poco es las piernas. ¿Se acuerdan que las piernas eran 18, cara anterior y cara posterior, porque eran 9 y 9? En los niños pasa a ser 13,5. En los miembros superiores se mantiene igual. Y lo que sí cambia es la cabeza, que pasa a ser el doble de lo que tenía en el adulto, que era 4,5 y 4,5. En este caso es 9 y 9. ¿Estamos? Sí, profe. 13,5 Sí, profe. en total o eso lo dividimos mitad y mitad, o sea, adelante y atrás, da en total 13,5. En total. Lo tenés que dividir 6,75 y 6,75 más o menos, te da un poquito más. Perfecto, gracias. Sí. Mitad y mitad. Genitales sigue manteniendo el 1%. Acá lo más importante es que la cabeza pasa a 18 a expensas de las piernas. Es lo único que cambia, ¿sí? Porque le saca el porcentaje a las piernas y se lo lleva para arriba. Profe, ¿hasta qué Sí. edad usamos esta valoración pediátrica? En general es hasta los 6 años aproximadamente.
Ya después Perfecto, gracias. vas viendo, viste, cuando depende de, podés usar para comparar la manito. Fíjate vos cómo va, porque es muy raro poder decir una edad exacta. Vos fíjate cuánto le entra la mano, en general en un chiquitito de estos, 18 veces le entra la mano en la cabeza, mientras que solo 13,5 le va a entrar en las piernas a un bebé. Pero de 1 o 2 años todavía tiene una cabeza muy grande con respecto a lo que son las piernas, por eso es este tipo de medición. Buenísimo, gracias. No, de nada. Siempre cuando ustedes tengan dudas, utilicen la mano del paciente para ir viéndolo. Y esto es lo que la palma de la mano equivale al 1% de la superficie corporal. Entonces, hay que tener en cuenta que la palma de la mano es esto, no es solo la palma, también incluye los dedos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto que recién yo les mostraba cuando hacía mi medición acá, ¿sí? Entonces, ya podemos definir el punto 3 que decíamos de valoramos inhalo humo, nos fijamos si tiene lesiones asociadas, decimos qué superficie corporal está quemada, qué porcentaje de su superficie corporal está quemada y hasta podemos decir qué profundidad tiene de acuerdo a la primera revisión que hacemos. Si hay escara, si hay flictena y si a la vez el lecho es rojo o es blanco, para decir si es rojo digo que es A, si es blanco digo que es B, si hay eritema nada más no tengo dudas que es A. Si hay flictena podría ser una A, si el fondo es rojo podría ser una B, una AB si el fondo es blanquecino. Y si tienes caras, hablamos de una B. Obviamente que es muy importante para el pronóstico de sobrevida del paciente estas dos cuestiones que vimos recién. La profundidad y la extensión de la quemadura. ¿Cuándo consideran ustedes que una quemadura es grave? Solo quemadura, no tengamos en cuenta que tiene lesiones asociadas, solo se quemó. ¿Cuál sería el porcentaje en el cual yo digo, uy, qué mal que está? ¿El 10, el 50, el 90? Nadie arriesga. El 30%. De acuerdo al grado de profundidad, vamos a definir cuándo una quemadura es grave o crítica. Fíjense ustedes. Una quemadura es leve cuando es menor al 10% de una quemadura A o AB. Una quemadura es moderada cuando tiene de un 10 a un 20% AB o un 10% B. También tenemos que tener en cuenta que en niños menores o con quemaduras eléctricas también podemos considerarlas moderadas, aunque sea pequeña la quemadura. Cuando hablamos de quemaduras críticas, y como bien comentó el compañero, un 30% ya es para tener en cuenta. Fíjense ustedes que una AB es de un 20, una B es de un 10, o cuando hay lesiones asociadas como ojos, oídos, cara, manos, pies, genitales, cuando hay compromiso de las articulaciones, cuando estas quemaduras eléctricas o tienen quemaduras químicas porque pueden seguir actuando a posteriori, politraumas, por inhalación. ¿Se acuerdan ustedes que vimos hace un rato las quemaduras por radiación? Y acuérdense ustedes lo que fue Fukushima no hace tanto tiempo, que fue cuando hubo un tsunami y provocó el quiebre en lo que es una central nuclear, o Chernobyl, o la bomba atómica si nos remitimos al siglo pasado. Son
cuestiones que no hacen solo a ese momento, sino que a posteriori continúa actuando y provocándose lesiones. En aquellas quemaduras graves o críticas requieren hospitalización en cuidados intensivos y siempre es recomendable que esté en lugares donde el manejo del paciente quemado sea un manejo que tienen un entrenamiento específico. ¿Por qué? Porque eso provoca a largo plazo tener una posibilidad de recuperación ad integrum sería el ideal o lo mejor posible. Tiene que tener kinesiología adaptada a esto, que pueda hacer esa movilización precoz, la balnoterapia, que es el baño del paciente, que lo vamos a ver ahora más adelante. Si queremos ver qué tipo de lesiones o la tabla, cómo la comparamos en cuando hay riesgo de vida, cuando es una quemadura leve, ya en un cuadro adaptado a nuestra definición, que tiene que ver cuando una quemadura es A, hasta el 10% hablo de una quemadura leve, del 11 al 30 hablo de moderada, y como bien explicó el compañero, fíjense ustedes que un 30% de quemadura A, estamos frente a un paciente grave. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando este porcentaje, aunque sea muy superficial, supera el 60, es probable que el paciente fallezca, porque su riesgo de vida es máximo. ¿Por qué? Hay muchos factores que acá influyen. Y ahora vamos a ver lo que es la reposición líquida, que es uno de los determinantes más importantes que tenemos para intentar salvar la vida del paciente. Cuando el porcentaje de la quemadura, cuando la quemadura es de tipo AB, es aquella quemadura que provocaba esa lesión hasta la dermis profunda, que está comprometida. Vamos a hablar de leve cuando es hasta el 5, hasta el 15 moderada, grave ya estamos hablando mayor a un 16. Fíjense cómo este porcentaje casi diríamos que duplica cuando es AB el riesgo, y mayor de 40 ya hablamos de un paciente crítico con un riesgo de vida muy grande. Cuando la quemadura es B, hasta un 5% hablamos de una quemadura moderada, mientras que si supera el 6 ya hablamos de grave, y en el 20 ya estamos ante un riesgo de vida. Fíjense ustedes que un 20% de la superficie corporal quemada es los 2 miembros superiores nada más, porque dijimos que tenía 9 un miembro superior y 9 el otro, y con estos dos ya voy 18, ya estoy casi al máximo. O una pierna, dijimos que tiene 9 adelante y 9 atrás, estoy en 18, es decir, pierna no, un miembro inferior, todo el miembro inferior derecho y los genitales ya estoy. Paro un segundito, así los veo y vemos en qué estamos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Cuéntenme ustedes que se entendió bien la profundidad de la quemadura, se entendió bien cómo tengo que hacer para valorar la extensión, qué cuestiones tengo que tener en cuenta para hacer esa primera valoración. Muy bien. Una vez que yo hice todo esto, acá alguna de las compañeras pone que todo bien, muy bien. Algunos comentarios previos que yo no había visto porque cuando estoy en pantalla completa no los vi, perfecto. Obviamente que todos consideraron que entre 20 y 30 ya estamos ante un paciente delicado, para decirlo de alguna manera, un paciente que requiere una atención especializada. Muy bien. Continuamos. Porque vamos a empezar ahora con el tratamiento inicial. Y ese tratamiento tiene que ver con sedar y dar analgesia, en el caso de que lo requiera, y obviamente hablamos de varias cosas.
Hablamos que la que más duele es la más superficial, que duele más o menos la intermedia y que no duele nada la profunda, o para nuestra denominación, que es la quemadura AB, B larga. La AB duele un poco, mientras que la A es la que más duele. Es muy raro que un paciente tenga un solo tipo de quemadura. Ustedes van a ver que cuando yo hago la historia clínica del paciente, pongo que tiene un 15% A, un 3% AB y un 2% B, porque de acuerdo al tipo de impacto, ustedes van a tener diferente tipo de quemadura. Entonces yo voy a tener que darle analgesia al paciente, y una de las cuestiones que va a ser al pronóstico, ¿por qué? Porque va a permitir que ese paciente mantenga sus funciones vitales, y sus funciones vitales tienen que ver con el funcionamiento renal, porque la pérdida de líquido en una quemadura es muy importante. Entonces, la reposición hidroelectrolítica en un paciente quemado es el tratamiento primordial. Es decir, tengo que sedarlo, tengo que darle analgésicos, pero si yo no le repongo líquido se va a morir directamente. Así que tengamos en cuenta algunas cuestiones. La quemadura produjo una alteración en todo lo que es la permeabilidad vascular, y obviamente yo pierdo agua, pero también pierdo proteínas y pierdo electrolitos. Ustedes van a ver que un paciente que viene con un 30% de superficie corporal quemada, el primer hematocrito que yo tengo por ahí es de 65 de hematocrito. Entonces, ¿ante qué estoy? Ante un desastre hidroelectrolítico. Perdió cualquier cantidad de agua, y mi reposición va a llevarlo después a que yo tenga al día siguiente 25 de hematocrito. Porque el paciente pierde todo, de todo, porque además después yo le hice una toilette, es decir, hice toda una limpieza de esa quemadura, y es un paciente que requiere un seguimiento muy estricto de su funcionamiento renal, su balance hidroelectrolítico. ¿Cuál es el primer objetivo que yo me tengo que poner? Yo tengo que lograr que su diuresis se mantenga a 1 mililitro, desde 1 a 1,5 por kilo por hora. Entonces, este es mi foco. ¿Cuánto tiene que orinar un paciente quemado? Entre 1 a 1,5 mililitros kilo hora. Es decir, que si el paciente pesa 70 kilos, tendría que orinar entre 70 y 110, 105, sería entre 70 y 105 mililitros por hora. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Primer objetivo que yo me tengo que poner. Entonces, en un paciente grave, tengo que hacer una medición de diuresis. O bien le pongo un brocal y el papagayo, la chata, y voy tirando ahí, o directamente se le pone una sonda vesical y vamos midiendo esto, porque es importantísimo para poder ir haciendo el balance de mi paciente y la reposición. Habíamos hablado de los riesgos y hablamos de un grupo 1, de un grupo 2, de un grupo 3 y de un grupo 4, que si ustedes se acuerdan, vamos para atrás, tiene que ver con estos pacientes. Leve a moderada, la leve es grupo 1, la moderada es grupo 2, mientras que el 3 y el 4 se juntan en lo que es grave. Es decir, cuando un paciente ambulatorio se quemó con agua caliente el dorso de la mano, nada, es el 1%. La reposición, tomé agua, chao, no hay mucho para hacer. La verdad que su compromiso hidroelectrolítico con una superficie corporal quemada del 1%, lo que le voy a tener que dar sí es analgesia, y ahora vamos a ver cómo se la voy a dar. Probablemente en este caso sea un analgésico común y silvestre y alguna crema para poder mantener hidratada esa piel y que no se reseque ni le duela tanto. Profe, una pregunta. Cuando estábamos hablando a través de la composición hidroelectrolítica en los pacientes con quemados, ¿puede ser de que en las quemaduras extensas algo a tener bastante presente es la pérdida de potasio? ¿O es como uno que hay que hay que tenerlo en cuenta. Generalmente lo que haces es
es ir siguiéndolo con el iono. Perfecto. Ahí el paciente grave tiene que estar en terapia intensiva y tiene un ionograma continuo, va a perder de todo. Así que hay que tener lo primero que le tengo que reponer es solución fisiológica. A veces incluso hasta le dan algún componente plasma o algún Ringer lactato o algún Dextran, porque vos lo que tenés es también mucha pérdida de proteínas, entonces tiene una albúmina bajísima también el paciente, porque perdió casi de todo. Entonces son todas cuestiones que voy a tener que ir midiendo de acuerdo a los resultados. Por eso es un paciente que está en terapia intensiva. Ok, perfecto, pero no es que, por ejemplo, el potasio es como dentro del el ionograma aquel a tener más preocupante, sino todos tienen igual de prioridad. Sí. Yo acá lo primero que hago es, porque puede ser que yo incluso hasta esté en un centro de atención primaria y estoy esperando que lo vengan a buscar dentro de 7 horas, van a venir a buscarlo, porque necesito un vuelo y está nevando, qué sé yo. Entonces hay cuestiones que ahora vamos a ir viendo. Dijimos que el grupo 1, vía oral, no tiene nada, el grupo 2 sí se hace con una vía periférica, mientras que el grupo 3 y 4 va a necesitar una vía central porque tengo que ir midiendo qué sucede con su PVC de supresión venosa central para ir viendo, hablamos de canalización venosa, pero podemos hablar de una vía central de cualquier tipo. Y acá hay varias fórmulas, yo le puse 2. La que más me interesa es la fórmula de Parkland, porque es la más sencilla y la que usamos habitualmente, es decir, la fórmula de acá abajo, en la cual la reposición, esto anótenlo para tenerlo bien claro, la reposición hidroelectrolítica es, así como dijimos que la meta nuestra es que la diuresis esté entre 1 y 1.5 por kilo por hora, lo que yo le voy a reponer va a ser entre 2 a 4 mililitros kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. El promedio de ese 2, 4 es 3, entonces lo que nosotros vamos a hacer es 3 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Hablamos de la importancia de la analgesia y entonces hablamos de morfina endovenosa a 0,05 mililitros kilo hora. Vamos a hacer Profe, un la cantidad ejercicio. no cambia si es AB, B o... Exacto, no cambia por ahora, no. En un principio no. Veamos ejemplos prácticos. Tengo un nene de 17 kilos que se quemó el 20%. ¿Qué dice Parkland? Dijimos que era 3 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. 3 por 17 por 20, créanme que da 1020. ¿Cómo se lo repongo estos 1020? El 50% tiene que ser en las primeras 8 horas de producida la quemadura. Entonces, el paciente entró a mi centro de salud, yo estoy sola en un centro de salud que se llama un LAM. Entonces estoy acá y me traen un chiquito que pesa 17 kilos y se quemó el 20%. Lo primero que le pregunto es cómo fue y se le cayó agua caliente en la pierna, el brazo. Muy bien. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 horas. Porque el paciente no está acá en la esquina. Lo traen desde Rafael Castillo en carro. Entonces, esos 510 mililitros, que es el 50% de 1020, se lo tengo que dar en las primeras 8 horas de producida la quemadura. Para mí, como ya lleva 2 horas que vino de viaje, en 6 horas yo le tengo que dar 510 mililitros. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Y lo que me queda, que son otros 510, ya van a ir más lentos en las siguientes 16 horas para cumplirse las 24 horas de la quemadura. Veamos el segundo caso. Es un adulto que tiene 80 kilos y se quemó el 25% de la superficie corporal. Entonces yo voy a hacer 3 por 80 por 25, que me da 6.000. Los primeros 3.000, este es el papá que venía con el nene.
los primeros 3.000 mililitros, es decir, los primeros 3 litros se los tengo que dar en las primeras 8 horas de la quemadura. Como fue también hace 2 horas, yo en 6 horas le tengo que dar 3 litros. Eso me lleva a tener que darle 168 gotas por minuto para poder llegar en 6 horas a darle 3 litros. Y los otros 3 litros se los voy a dar en las 16 horas siguientes. Ustedes saben que a 7 gotas por minuto, gotas, no microgotas, a 7 gotas por minuto tarda un día, es decir, 24 horas, pasar un frasco de suero. ¿Tengo enfermeras o enfermeros en el grupo? No, no hay ninguna, ni ninguno. Bueno, ese dato lo tienen. No, profe, yo no lo tengo. Hola. ¿Cómo es el cálculo, bueno. profe, para calcularlo? Sí. Un frasco de suero de 500 mililitros, si yo lo pongo a 7 gotas por minuto, tarda 24 horas. Si yo le tengo que pasar 2 frascos en un día, es decir, 1 litro, a qué goteo lo tengo que poner? Dijimos que 500 mililitros pasan en 24 horas a 7 gotas por minuto. 14 gotas por minuto. Muy bien, 14. Y si tengo que darle 3 litros, es decir, 6 frascos. 42 gotas. Muy bien, excelente. Ese es el cálculo. Frasco por 7. Ese es el cálculo. Frasco por 7 para 24 horas. Entonces yo digo que tengo que pasarle 6 frascos en 24 horas, le voy a poner a 42 gotas, entonces voy a usar 3 litros en 24 horas. Igual, acá el cálculo que yo tengo que hacer es mucho mayor, porque yo lo que le tengo que dar es, si yo hiciera el cálculo total, serían 4 veces, tendría que pasarle 12.000 litros, 4 por 3, 12. 12.000 litros en un día. ¿Sí? Es decir, en vez de 6 frascos, 24 frascos. En 24 horas, si yo hago el cálculo con esto, ahora en 6 horas le tendría que pasar una partecita, que son 168 gotas por minuto. ¿Los compliqué o se entendió? Se desmayaron. No, profe, se entendió. Ah, bueno. Sigamos. Profe, una Sí. consulta. Si el paciente llega después de las primeras 8 horas de que se produjo la quemadura, ¿qué hacemos? Y rápidamente le tendría que pasar casi en bolo todo eso. En bolo hablo de abrirlo a chorro. Le tengo que pasar todo eso. Es raro, podría pasar, pero yo rápidamente le tengo que poner porque ese paciente ya va a tener compromiso renal. Tengo que ver, ahí sí tengo que empezar a hacer un montón de cálculos para ver bien qué es lo que le voy reponiendo, porque puede estar en anuria, no orinó nada en estas 8 horas. De acuerdo al tipo de superficie quemada, es probable que ese paciente por ahí hasta tenga que hacerle algún tipo de diálisis urgente, porque esa hipoperfusión que tiene el paciente por la pérdida de líquidos de la superficie corporal, la cantidad de líquido que perdió no le permite filtrar el riñón. Entonces voy a estar en problemas. Tendría que ir viendo a ver cómo resuelve, porque si no después lo voy a encharcar y va a ser mucho peor si yo le meto 7 litros. Acá miremos este paciente. Ahora volvemos a lo que vos decís, que realmente estoy ante un caso grave. Este paciente pesa 70 kilos y tiene un 50% del área de la superficie corporal quemada. Pero esto se produjo hace 1 hora y no le dieron nada hasta ahora, porque puede pasar que el paciente tiene mucha sed y se tomó ya 1 litro de agua.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo ahora me quedan 7 horas a mí, porque esto sucedió hace 1 hora. En esas 7 horas yo le tengo que dar, ¿cuánto? 1000 mililitros hora. Y entonces me queda para dar en las próximas 438 mililitros por hora. ¿Estamos hasta acá? Esperen que salgo de acá si los veo porque... A ver cómo vamos. Ahí llegó el doctor León. Que está el aula vacía. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué otras medidas complementarias debemos usar? Y acá es importante tener algunas cuestiones. Siempre que hay una solución de continuidad en la piel, es decir, una lesión que puede ser una herida, una quemadura, tenemos que pensar en el tétanos. Entonces hay que ver si tiene la vacuna antitetánica correctamente, hay que pensar si es necesario colocar una sonda nasogástrica, pensar en una sonda vesical, por esto que yo les decía antes que la diuresis es fundamental. No está indicado hacer profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque la profilaxis antibiótica hace que las infecciones oportunistas aparezcan. ¿Y cuáles son aquellas infecciones oportunistas? Hablamos de micosis, es muy frecuente que se infecten las quemaduras por cándida, y aquellos pacientes que tienen antibiótico-terapia es mayor el riesgo de esta infección. También puede pasar que vamos a requerir, de acuerdo a los antibiogramas, dar un antibiótico específico. Entonces no quemamos ninguna línea de antibióticos por el momento. Hay que pensar en esta terapia respiratoria, es un paciente que va a estar mucho tiempo en reposo, entonces tenemos que mejorar su capacidad pulmonar, su posibilidad de que no haga atelectasias. Hay que pensar en la protección gástrica porque obviamente va a estar con muchos analgésicos y el estrés que provocó esta lesión, los laboratorios que tenemos que ir haciendo y obviamente los cultivos como les contaba recién. Volvamos al tratamiento. Tema 1, dijimos calmar el dolor. Por eso hablábamos de analgesia, hablábamos de sedación. Prevenir el shock, y en el shock estamos hablando de un shock hipovolémico. El shock hipovolémico que tiene que ver, por eso es tan importante esta reposición líquida de la que conversábamos recién. Combatir la infección cuando esto se provoque o se produzca. Entonces tenemos que pensar ahora en un tratamiento, ya dejamos la parte general o clínica de la quemadura y vamos a la cura local, en el caso de ser necesario hacer las escarectomías o fasciotomías, cómo se hace esa reposición cutánea o esos injertos que hay que hacer, y en el caso que haya lesiones muy graves que provoquen o que sea necesario hacer amputaciones por el compromiso que tiene esa quemadura. Siempre los tratamientos de la quemadura deben hacerse en un ámbito quirúrgico, en un ámbito aséptico. Hay que mantener siempre la limpieza de esa lesión para evitar las infecciones. A modo de resumen, lo que vimos hasta recién. Como dice el proverbio, primero no hacer daño.
Entonces, asegurarnos de la vía aérea, evaluar si hay lesión inhalatoria, esto que yo les contaba de los pelitos de la nariz, ver si es necesario colocar una sonda nasogástrica, calcular el porcentaje de superficie corporal quemada, la reanimación hídrica, que es lo que estuvimos conversando recién, fórmula de Parkland, 3 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, colocar sonda vesical, ver bien los pulsos, y ahora vamos a ver los motivos por los cuales vamos a palpar los pulsos periféricos de las zonas quemadas. En el caso de las lesiones por químicos hay que irrigar con agua, siempre hay que lavar las quemaduras para que esas hidrocarburos o aquella lesión por la cual tuvimos, por ejemplo, a mí me pasó un caso que un paciente estaba poniendo brea en la terraza de su casa, un día de verano, en hojotas y short. Estaba impermeabilizando la terraza con brea y obviamente se patinó y cayó en la brea caliente y eso obviamente le quedó todo pegado como cuando se pone en cera, pero esta no salía como la cera. Estaba realmente pegada al cuerpo. Y eso lo pudimos sacar con vaselina, porque lo que hace la vaselina es hacer que esa brea que estaba dura, cuando vino el paciente, se empiece a diluir de a poquito. Me llevó como 6 horas sacarle toda esa brea que tenía ahí para poder ver la superficie corporal quemada, que era de AB, y poder mejorar esto, que obviamente le dolió un montón. Por eso es tan importante el control del dolor, la antitetánica como vimos, que esa primera curación no sea agresiva, tenemos que ir viendo cómo va, no tengo que sacar todas las ampollas, toda la secara, todo, ir viendo qué tipo de lesión va quedando y pensar y evaluar aquellas situaciones que están asociadas como el trauma. Para mí era todo donde había breas, era todo quemado. Ese porcentaje de la brea pegada, claro, ahí hay que ponerle una vía porque hay que darle analgesia y hay que ir reponiendo el líquido. Sonda vesical, vía, analgesia e ir limpiando todo eso de a poquito con un apósitos, vaselina y empezar así a diluir toda esa brea que estaba pegada hasta que después vimos la quemadura abajo de todo, que nos llevó un montón, había que dejar los apósitos pegados en vaselina, ya no sabíamos de dónde sacar vaselina, para poder hacer que eso se ablande, porque si no había que arrancar la piel con todo eso, porque era una cosa negra pegada toda en la parte de atrás de las piernas, de lo que eran los muslos y parte de la pantorrilla, para especificarlo claramente. Por suerte en el short, como tenía short, ahí en las nalgas no había impactado, pero sí en las pantorrillas y en la parte posterior del muslo. Es decir, que estamos hablando de, no llegaba a un 9 porque los pies estaban bien, porque tenía las ojotas, sería más o menos 8,5 de cada lado. 8 y 8, 16%. Más o menos. Por ahí en el hueco de la rodilla no, porque cuando uno cae, viste que el hueco no pega, excepto que tenga la rodilla totalmente estirada, que no es lo que pasa habitualmente cuando uno cae. Entonces no llegaba tanto, por ahí 15. Hay que pensar en la cura local. ¿Alguna pregunta más? En la cura local. Y esa cura local tiene que ver con una cura expuesta, una cura oclusiva, es decir, una cura al aire libre, una cura vendada, una cura mixta y la balneoterapia. La cura expuesta puede ser con o sin tópicos. Y ahora vamos a ver qué tipo de tópicos podemos ponerle a una quemadura. Veamos primero la cura oclusiva. Es importante que esas zonas lesionadas se mantengan secas. ¿Para qué? Para favorecer la eliminación de exudaciones. Ustedes van a ver que en un paciente quemado, por ahí yo le pongo algún tipo de gasa que puede tener furacina, que es un antibiótico local, eso sí se suele usar. Puedo ponerle crema de tipo
con analgesia, por ejemplo, nombres comerciales como el Plaxul, que es sulfadiazina de plata, pero a la vez tiene vitamina A y tiene también lidocaína, entonces podría ponerle ese tipo de crema. Y cuando yo pongo vendas, ustedes van a ver que al día siguiente todo está mojado. Es decir, yo apenas le puse una gasita con furacinada y ya está todo amarillo, por más que yo lo haya envuelto con apósitos. Entonces ustedes van a ver que está todo mojado por esto, por eso tiene que ser gruesa, tiene que tener venda, apósito, venda. Y que le dé un cierto grado de movilidad, porque el paciente yo tengo que lograr que no esté estático así, yo no puedo vendarle la mano así estirada y el brazo así estirado. Lo que yo tengo que lograr es que tenga una mano así y un brazo que puedas movilizarle. Y tiene que ser confortable, obviamente, porque el vendaje tiene que permitirle una cierta movilidad para que esto suceda, para que se mejore. La balnoterapia es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que vayan todas aquella piel muerta, aquellos detritus, puedan ir limpiándose. Tiene que ser con un agua tibia y la temperatura ambiente tiene que ser adecuada. No puedo ponerlo en un ambiente frío a hacer esta balnoterapia. Estos son los equipos de balnoterapia de los pacientes. Acá tienen un ejemplo. Al paciente se lo sumerge en esta bañera, para decirlo de alguna manera. Hay otros modelos donde también acá tiene este triángulo para ir haciendo algo de rehabilitación. En el agua es por ahí más fácil poder hacer algo de kinesiología y poder mejorar la movilidad del paciente. Hay otro tipo de bañeras como esta que tienen acá. ¿Y esa balnoterapia para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene? Obviamente que permite el aseo del paciente, hace que se eviten algunas infecciones. ¿Por qué? Porque hace una remoción física de esta población bacteriana, hace que se desprendan las costras y las escaras de manera automática sin que haya pérdida de sangre. Cuando uno cura un quemado, la verdad que pierde muchísima sangre. Ustedes ven que cuando se sacan una gasa o en una quemadura que les produjo el horno o la plancha, a veces empieza a sangrar porque se lleva eso. Entonces es importante en este baño que se le hace al paciente, le remueve sin que pierda tanta sangre. También puede sacar fácilmente todo lo que son los agentes tópicos, como las cremas, que son hidrosolubles. Ahí permite que después vos puedas aplicar algún otro tipo de tópico. Trabaja kinesiología, puede ver exactamente cómo están las lesiones, puede ir haciendo una evolución y observar las condiciones generales del paciente. Entre los tratamientos locales, recién nombrábamos la sulfadiazina de plata, la rifampicina, la nitrofurazona, la povidona iodada, la sulfadiazina de plata, recién les contaba que era el Plaxul, la rifampicina es la rifocina, que puede venir en crema, que la verdad que es maravillosa la cremita que se pone de rifocina, o bien en spray. El spray es útil para usarlo en las curas expuestas, es decir, tengo una quemadura y utilizo rifocina en spray. El spray tiene un componente que hace que se seque, aparece una cascarita rojita y la verdad que evoluciona fácilmente. La nitrofurazona, que es la gasa furacinada, que puede venir en líquido, viene en un líquido amarillo y después se embeben gasas y se colocan esas gasas, incluso se venden paquetitos así de gasa furacinada, donde tomas de a una las gasas, o povidona viene en crema, la povidona iodada. Ojo con usar lo que es el alcohol iodado, arde muchísimo y no se usa. No usen tampoco mezclas con corticoides, porque los corticoides retrasan la formación de la curación, el cierre de la herida, así que nunca mezclar con corticoides. Hay muchas de las cremas que vienen con corticoides, esas no se usan. Recién cuando está todo cubierto se puede usar, cuando ya cerró la piel, quiero decir. Y entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Vuelvo al anterior. Profe, ¿qué tal? Sí. Te hago una consulta. En esos casos,
con esos antibióticos, ¿no pasaría nada con el tema de las infecciones oportunistas? Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? No, el antibiótico por vía general es que no se pone por vía endovenosa o vía oral. Esto es local, esto es solo tópico y también pueden favorecer la aparición, pero algo le tengo que poner porque si yo no lo dejo al aire libre, en general puede ser que yo pueda dejar una quemadura sin ponerle nada al aire libre, pero para vendarla se le pega toda la venda si yo no le pongo algo. Y entonces ese algo que yo le pongo favorece, por ejemplo, la hidratación de la piel, en el caso de la vitamina A, incluso se pueden usar gasas vaselinadas también. Y sí, hay un riesgo, pero que en general está subsanado por este antibiótico local y te diría que un altísimo porcentaje de pacientes se contaminan las quemaduras. Sí, en general Profe, lo tenemos que ir cultivándolo, sí. una consulta. Habíamos dicho que el Platzul tenía lidocaína, ¿no? Sí, ¿Tenemos riesgo a que pase sistémico por la pérdida de no, la continuidad? no, es Ah, muy bajo el perfecto, se puede porcentaje que usar bien. tiene y no le hace nada, no hace nada. Buenísimo. Tampoco he visto alergias en los pacientes, pero pero en los que yo he visto, que son unos cuantos, nunca he tenido, y la verdad que la sulfadiazina de plata es buenísima para esto, incluso para tenerlo así, porque calma el dolor, mejora, está hidratada esa zona, y es como que la vitamina A también provoca que se pueda ir cerrando. Cuando ustedes ven una quemadura, que ya está la piel, pero es una piel nuevita, vieron ese, cuando se cicatrizó y está esa piel nuevita que no hay solución de continuidad, no sangra más, pero ahí la vitamina E es muy importante, la vitamina A es muy importante, por eso a veces también se utilizan cremas con vitamina A nada más, sin antibiótico, porque ya cuando no hay lesión en la piel no se usa más antibiótico, y esa crema puede ser, no sé, Vagovita A o Dermagloss, alguna de estas cremas que sirven para poder dar hidratación y que mejore la movilidad, porque a veces tenés una cicatriz pero que está seca y que produce dolor a la movilización. Entonces en ese caso le puedo poner alguna crema con vitamina A cuando ya la piel cerró del todo. Pero es esa piel nueva que requiere algún tipo de tratamiento. ¿Alguna pregunta? Volvamos a algunas cuestiones que tenían que ver con esos criterios de internación que vimos al principio, cuando hablábamos de lesiones leves, moderadas, graves y gravísimas o críticas. Hablamos de cuando hay más de un 10% de superficie corporal quemada o un compromiso de zonas como cara o genitales. Cuando hay una quemadura de la cara, tengamos siempre en cuenta la posibilidad de la inhalación de humo o la quemadura por lo que fuere. Aquellas que son circulares. ¿Por qué? Porque existe el riesgo del síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es cuando por algún tipo, por ejemplo, de fractura, aumenta mucho la presión de los tejidos y está cerrada una cavidad, entonces termina comprimiendo vasos sanguíneos, linfáticos y generando mucho más daño por necrosis. Perfecto. ¿Qué es lo primero que se comprime en un síndrome compartimental? En lo que habla vascular que recién comentó el compañero. ¿Venas o arterias? Yo diría que venas. Muy bien, porque son de una pared mucho más finita. Entonces, el primer compromiso es vascular venoso y después pasa a ser vascular arterial. Pensemos en que requiere internación las quemaduras eléctricas por aquellas lesiones asociadas, especialmente en lo que tiene que ver con arritmias o lesiones cerebrales, aquellas concomitantes como pueden ser los síndromes inhalatorios o los traumas, que tenga patologías previas o que tenga un mal medio social, pacientes vulnerabilizados. Fíjense ustedes, acá tengo de todo. ¿Ustedes ven en la flechita? Sí, se ve. Sí, profe. Muy bien.
Acá, ¿qué color de lecho tiene esto? Rosa. Muy bien. ¿Y esto? Blanco. Y esto Blanco. blanco. Y esto negro. Acá Sí. claramente tenemos una superficie corporal grande que tiene los 3 tipos de lesiones. Lesiones de tipo A, muy pequeño porcentaje A, no sé si llega al 1%, tendría que ver, esta acá no sé si la mano del paciente llega a cubrir este 1%, por ahí puede haber más en el brazo, pero dediquémonos a la parte del torso. Mucho AB y un gran porcentaje de B. Observen acá también otra quemadura. Fíjense esta, que ya está en vías de curación, pero hay unas zonas. AB. Miren este caso. Esta es una quemadura circular donde el tratamiento que se tuvo que hacer fue una fasciotomía, es decir, abrir la aponeurosis. Esta quemadura circular que provoca el síndrome compartimental no le permitía al paciente respirar. Entonces fíjense que hubo que hacer esta incisión y miren cuando el paciente logra respirar, cómo se separó todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque había hecho un síndrome compartimental, una coraza que no le permitía expandir el tórax. Fíjense esta mano, fíjense estos miembros inferiores. Miren ustedes cómo con la fasciotomía, esta separación, esta se hace por la necesidad del músculo de poder expandirse. Fíjense que tiene que llegar hacia la aponeurosis. Si no, va a la gangrena del miembro, obviamente por falta de circulación, va a la muerte de ese tejido. Acá van algunos casos que atendimos con la doctora Furman. Quemaduras por líquido caliente. Fíjense esta quemadura. Esta quemadura es una quemadura AB, ¿sí? Fíjense ustedes, en general, algo que no comentamos fue cómo es la restitución, cómo es la curación de estas quemaduras. Las quemaduras A, en general, se curan ad integrum, es decir, totalmente y casi nunca queda cicatriz. Las AB suele quedar alguna cicatriz dependiendo de cómo evoluciona, si evoluciona hacia A o hacia B. En este caso fue evolucionando hacia A y va quedando como mejor. Hay que tener muchísimo cuidado con varias cosas. Protección solar. Este paciente con esta quemadura, fíjense acá, que está a los 8 días en vías de curación. Este es el caso en el que yo le digo que necesita vitamina A y que necesita protección solar si va a estar al aire libre. ¿Por qué? Porque esto se va a quemar mucho más que el resto de la piel. Entonces, esta quemadura que yo estoy tratando de curar va a pasar a ser una cosa negra si yo no le pongo protección solar. Entonces, tengo que tenerle protección 50 en esta zona. ¿Se comprendió cómo es la evolución, cómo va curándose esta lesión? Y profe, La importancia de, en este caso, poder poner algo de vitamina A. En este caso todavía puedo dejar una cura expuesta, podría ponerle un poco de rifampicina en spray, como decíamos hace un rato. Pero acá ya puedo sacar todo lo que es antibiótico porque no hay piel, no hay lesión y sí tengo que tener muchísimo cuidado con el sol. Veamos en este caso, este es un paciente de 2 años con varios días de evolución, donde la quemadura está involucionando, está fea esta quemadura comparada con esta otra. Fíjense ustedes que está evolucionando bien, esta está como yendo a B, hacia una B. Entonces lo que yo tengo que hacer es limpiar esta zona, ¿sí? Fíjense cómo está evolucionando, dejando esta zona, va hacia la A, y solo esta del medio va intentando hacia una B, que después se va mejorando y voy hacia una restitución. Esta es una quemadura AB,
continúa siendo una AB, muchas zonas pasaron a ser A, quedando unas poquitas B, y después ya se curó. Profe, Sí, ¿qué tal? Tengo una pregunta, cuando haces la limpieza, ¿es solo con agua o también no. está lo de que es el cepillado? Mira, podés usar agua y jabón. El jabón puede ser jabón blanco de la ropa, que evoluciona muy bien y limpia bastante. Hay que ver cómo estoy, si tengo posibilidad de hacerle una anestesia al paciente. Puedo hacer un cepillado en el caso de ser necesario. Puede ser con una brocha, las brochas de afeitar. A veces vos lo que haces es poner agua tibia, un pedacito de jabón blanco y una brocha. Entonces vas haciendo espuma, la brocha es muy suave para limpiar, obviamente cada paciente tiene que tener su brocha, podés hacer embrochado, se llama, cuando limpias así, o a veces necesitas un cepillado en el caso de quemaduras más de tipo, más sucias, para decirlo de alguna manera. En este caso, fíjense ustedes que acá tengo una quemadura A, B, A, acá es A, acá esta zona tiene B. Hay como diferentes teorías respecto a las flictenas. En este caso, fíjense el secuestro líquido que tiene esta flictena, la cantidad de suero que hay acá, en esta criatura. Fíjense que uno puede destechar esta flictena o puede dejarla, porque es un apósito natural que tiene esto. En general, uno puede dejarla por ahí un día y ver qué pasa al día siguiente. Estos pacientes requieren curaciones diarias. Entonces yo por ahí, hoy viene este paciente así, entonces lo cubro y veo qué pasa, y mañana ya esto está roto, ya se salió, entonces esa pielcita que queda la dejo ahí y la saco seguramente en 2 días. Es decir, no tengo la obligación de agarrar un cepillo ahora y destechar todo ya así al cepillado, porque va a sangrar mucho, porque el dolor posterior va a ser mayor, y realmente acá no veo ningún signo de infección que me llame la atención. Entonces puedo curarlo de alguna manera, para decirlo, conservadora, como decíamos, no ser agresivo en las curaciones. ¿Se acuerdan algo que comentamos hace un ratito? Entonces yo puedo ir viendo cómo evoluciona este paciente. Si fuera una quemadura de otro tipo, que esté más sucia, porque depende de dónde se quemó, por ahí se quemó y está lleno de hollín, entonces yo necesito sacarle todo eso. Fíjense acá, también incendios domiciliarios, estas quemaduras. Fíjense ustedes, este AB, se ve claramente la diferencia, donde seguramente esto cicatrice, esto cure con cicatriz. Fíjense este borde, este reborde como queloide que se va formando. Acá va probablemente a necesitar algún injerto. Fíjense ustedes esta manito, por agarrar las brasas del asado, la planchita del pelo. Fíjense cómo tiene un lindo lecho acá no, acá tengo muchas zonas AB, pero acá ya las zonas pasaron a ser A. Miren acá cómo queda casi esto, y como una restitución ad integrum en este lugar. Ad integrum implica a total. Fíjense estas quemaduras por electricidad. Los chiquitos que andan descalzo encima de las brasas. Acá tengo una zona B, AB, perdón. Esta zona AB, perdón, vamos para atrás. Esta zona AB, como ustedes pueden ver, miren cómo tarda más en cicatrizar que esta que era A. Miren. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Acá sería el momento en que yo ya le pongo vitamina A en este sector, ¿sí? Acá todavía lo voy curando con algunas cremas. Acá esta zona también es AB, miren acá, AB. Acá en el caso de una quemadura por alquitrán, como vimos hace un rato, que les contaba,
Fíjense esta flictena, que realmente en este caso hay que pensar en destecharla porque es una zona que no va a poder apoyar nada, no va a poder caminar, no va a poder hacer nada. Entonces tengo que tratar de ir viendo cómo se destecha. ¿Qué quemadura es esta? Tipo A. Perfecto. Una A porque tiene un lecho rojo precioso, rutilante. ¿Y cómo vas curando? ¿Mm? No hay que confundir esto que es ya piel con una quemadura más profunda, sino que es ya que va creciendo la piel en ese lugar. Miren, a los 14 días casi restitución ad integrum. Por pirotecnia, desastre. Muy bien. Bueno, ¿qué dudas tenemos hasta acá? ¿Cómo fue? Profe, una consulta. ¿Por Sí, qué una quemadura puede involucionar? Por ejemplo, una AB pasarle a una B. porque las quemaduras AB evolucionan hacia A o hacia B, porque depende de cómo se quemó. Cuando vos la tenés con un lecho blanco, y ese lecho puede ser que evolucione hacia el rojo o hacia el negro, y tiene que ver con el grado de compromiso. Dijimos que llega hasta la dermis, ¿sí? La AB, la dermis profunda. Hay que ver cómo se restituye, si eso provocó algún daño mayor. Cuando es una B, no tenés dudas porque de entrada ya quedó todo negro. Pero en las que es blanquecino puede evolucionar hacia el rojo o puede evolucionar hacia el negro de acuerdo al compromiso que haya y cómo va cicatrizando de abajo hacia arriba, es decir, de profundo a superficial. Hay veces en que no se logra esa cicatrización que puede tener que ver con la circulación, que puede tener que ver con el tipo de tratamiento que uno hizo de entrada, que puede tener que ver con el tipo de noxa, es decir, de qué fue lo que produjo el daño. Si fue una radiación, no tengo dudas porque eso va a ir, por más que yo haga cosas, va a ir cada vez peor. Aquellas cosas que la electricidad también puede ser, y por ahí el agua caliente va hacia la A y no hacia la B. A la noxa me refiero profe. como el agente que lo provocó. Eso es la noxa. Gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. Sí. En caso de que recibamos a un paciente quemado, por ejemplo, en un primer nivel de atención, ¿qué estaría indicado que hagamos en un primer momento, por ejemplo? Lo primero que vos tenés que hacer es evaluar la vía aérea. Analgésicos. Medir la superficie corporal quemada y la profundidad, porque eso a vos te va a llevar a hacer la derivación del paciente. Entonces, lo primero que yo hago es agarrar un lapicito y decir, bueno, a ver, señor, ¿dónde fue esto? Me quemé mi casa con un incendio, listo. Entonces, incendio, debe haber aspirado humo. Obviamente tengo que hacer una radiografía de tórax. Yo ni la puse como cuestión porque es algo que se entiende que tengo que hacer en un paciente quemado que viene de un incendio. Si se quemó con agua caliente, la verdad que la radiografía de tórax no tiene indicación. Entonces, quemadura, porcentaje corporal. Mido el porcentaje, digo que tiene el 25% de la superficie corporal quemada. Yo voy anotando. El 25% de la superficie corporal quemada del tipo QAN. Bueno, hay un 18% que es AB y un 7%, un 8%, un 7% que es A. 7% A. Esto me sirve a mí porque yo tengo que hacer la derivación y tengo que poner la historia clínica. Dijimos que teníamos analgésico y la segunda cosa que yo tengo que hacer es hidratar ya al paciente. Entonces tengo que ver cuánto pesa, cuándo fue esto, ponerle ya una vía. El paciente tiene que ser derivado con una vía y tengo que ir midiendo la diuresis. Entonces seguramente mientras consigo la derivación yo voy a tener que lograr que el tipo o la tipa orine entre 1 a 1,5 mililitros por kilo. Entonces son dos cosas que yo tengo que acordarme. La regla de Parkland, que tiene que ver con 3 mililitros por kilo por porcentaje de la superficie corporal quemada, y
que esté orinando entre 1 a 1,5 mililitros por kilo, por hora. Entonces yo media hora voy a calcular que más o menos esté haciendo entre 0,5 y 0,7, porque puede tardar por ahí media hora en que llegue la ambulancia y se lo lleve, ponele. Entonces yo mientras tanto lo estoy hidratando. Generalmente elijo solución fisiológica, para empezar. Tengo que pensar si el paciente